Hola de nuevo chicos, vamos a comenzar esta segunda unidad con el tema que les aparece en su cuadernillo como el teorema fundamental del cálculo, que a grandes rasgos, como lo vamos a ver en los próximos temas, tiene que ver con algo llamado integral definida. ¿Qué va a pasar con esto? Si recuerdan, ya habíamos visto esta suma infinita usando nosotros la sumatoria o la notación sigma para calcular el área exacta debajo de una función, que si recuerdan lo veíamos utilizando el límite cuando el número de rectángulos tendía a infinito de nuestra sumatoria, donde era la función que equivalía a la altura por el delta x que equivalía a la base para nuestros rectángulos. Y todo esto se simplificó por allá de los 1600, como les menciona por ahí un poco la historia, gracias a Newton y a Leibniz. Y todo esto se resumió en un pequeño símbolo que si se fijan es como una S alargada, con los intervalos. Si recuerdan, A y B eran los extremos del intervalo de la función. ¿De qué? Pues de la función que vamos a tratar y un dx. Este dx literalmente o se puede traducir al mismo delta x, nada más que pues la de versión en nuestro alfabeto, pero que para nuestro caso va a tener un nombre muy especial que le vamos a llamar diferencial de x en este caso, como vamos a ir viendo ahí poco a poco. Entonces, ¿esto cómo se va a leer? Pues simplemente como la integral desde a hasta b, o la integral definida desde a hasta b de una cierta función de x por su diferencial. ¿Esto cómo o lo vamos a representar o cómo lo vamos a ir resolviendo? Pues bueno, esta integral definida en este intervalo a, b, cuando nosotros apliquemos la integral, es decir, realicemos la operación de la integral o la fórmula para la integral, nos va a originar una nueva función. Normalmente se le conoce como f mayúscula. ¿Y cómo se va a resolver? Pues simplemente la f mayúscula se va a sustituir con el intervalo superior, con la parte del intervalo superior, menos la misma función, pero con la parte del intervalo inferior. Esto ahorita puede ser un poco confuso, pero conforme lo vayamos haciendo van a ver que es bastante sencillo. Entonces, para esto, muy similar a lo que ustedes ya vieron en cálculo diferencial, pues también vamos a utilizar ciertas fórmulas para el cálculo integral en este caso. Y son fórmulas muy parecidas, pero contrario, ya que como después vamos a ir viendo, las integrales y las derivadas son lo mismo, pero al revés, son las operaciones opuestas, por decirlo de alguna manera. Entonces, esas primeras formulitas son muy sencillas y como les comento siempre, hay que interpretarlas. No hay que quedarnos solamente como que, ay, medio parece o como que se asemeja, no, hay que entenderlas. La primera formulita les dice que la integral del puro diferencial de una cierta variable, la variable que sea, x, y, z, no nos importa cuál, pues va a ser la misma variable más una c. Esta c va a ser una constante que por lo pronto no le vamos a hacer mucho caso, lo vamos a ir viendo poco a poco, pero va a ser una constante que siempre se va a colocar al final de las integrales. Entonces la integral del puro diferencial pues va a ser la variable que te indica el diferencial, en este caso el diferencial de v, pues su variable va a ser v. La segunda va a ser muy similar a la primera, pero agregando una constante a. Y para eso pues aplican la misma propiedad que ya conocen para derivadas y para sumatorias que ya vimos, que si hay una constante multiplicando, pues esta constante simplemente se va a sacar de la integral para la izquierda. Y si se fijan les va a quedar la integral de diferencial de b. Y eso va a ser lo mismo, ¿no? La a que estaba afuera multiplicando y la integral de el diferencial de b, que ya sabíamos que era b. Entonces va a quedar a por b.
Y al final, como en todas las integrales, vamos a agregar el más c. Esto es completamente al final, no nos interesa mucho ese más c por lo pronto. Y la otra, que va a ser cuando tengamos la integral de una variable a una potencia n, junto con su diferencial. ¿Cómo se va a resolver esto? Pues simplemente va a ser la misma variable a la n más 1, es decir, le vamos a sumar 1 a la potencia y lo vamos a dividir entre la misma potencia más 1. Entonces, esta va a ser la integral para las potencias o los exponentes, en donde solamente le vamos a sumar 1, lo vamos a dividir entre la potencia más 1 y al final el más c, que eso ya lo sabemos. Y aquí hay una condición muy especial, muy particular, en donde la potencia de n no puede ser menos 1. O sea, es para todos los valores de n, para todas las potencias, menos 1. Eso lo vamos a ver después. Ahí les menciono algunos ejemplos muy sencillos, donde les pide, por ejemplo, primero la integral de x al cubo y el diferencial de x. Recuerden, este diferencial nos va a indicar quién es la variable. En este caso la variable es x. Si hubiera tenido una diferencial de y, pues la variable hubiera sido y. Eso es muy importante que quede claro. Para esto, pues va a ser muy evidente, ¿no?, que nuestra variable es x, nuestra potencia es 3, y por tanto vamos a utilizar la formulita de la potencia. ¿Qué nos dice esta fórmula de la potencia? Que le vamos a sumar 1 a la potencia y lo vamos a dividir entre la misma potencia más 1. Por tanto, va a quedar x a la 4 entre 4. Y al final el más c. Ese más c siempre se le agrega al final, no hay ningún inconveniente, no nos va a afectar absolutamente nada. Pero, ¿qué va a pasar? Eso que se acabó de hacer, este proceso de calcular la integral que acabamos de hacer, se le conoce como una integral indefinida. ¿Por qué indefinida? Porque si se fijan no tiene valor inferior ni superior, es decir, no está definida en un intervalo. Pero cuando ya se especifica un intervalo, en este caso del 1 al 3, pues es cuando ya se le conoce como una integral definida en ese intervalo de 1 a 3. Y para esto, pues la única diferencia va a ser que normalmente no se le coloca el más c, y es donde vamos a aplicar ahora sí la formulita que habíamos visto anterior, que de nuevo no es conveniente que lo vean como una fórmula, hay que comprender esta fórmula. ¿Qué nos va a indicar esta fórmula? Pues simplemente que la integral definida va a ser igual a la función que ya integramos, que en este caso la función que ya integramos es esta, x a la cuarta entre 4, pero sustituyendo el valor de la b, obviamente en lugar de la x, menos la misma función que ya integramos, pero sustituida o evaluada en el valor inferior, es decir, en el de a. Entonces, aquí se los muestra, donde esta función x4 entre 4, que fue la que ya integramos, simplemente sustituimos sus valores de x, en este caso el intervalo superior fue 3, menos la misma función, pero evaluada en el intervalo inferior, que fue 1. Entonces tendríamos 3 a la 4 entre 4, menos 1 a la 4 entre 4. Haciendo operaciones, tendríamos 81 cuartos menos 1 cuarto, hacen la resta, queda 80 cuartos y eso va a ser igual a 20. Y listo. Con eso nosotros habríamos resuelto nuestra integral definida en este intervalo. Si no se hubiera definido, pues simplemente el resultado es este. Se le puede decir que primero hay que resolver la integral sola o la integral indefinida y luego ya se aplica la integral definida, es decir, en el intervalo. Les aparece otro ejemplo un poquito más largo, donde le dice la integral definida, aquí ya se las define desde el inicio, de 2 hasta 4, de 5m por y cuadrada y el diferencial de y. Recuerden, como les comenté, el diferencial es el que te indica la variable. ¿Quién va a ser la variable? Y. Si hubiera sido diferencial de m, la variable hubiera sido m y todo sería diferente, porque la variable es la que nos importa. Para esto, pues obviamente, o algo importante a resaltar, es que todo lo que no sea la variable será una constante. Entonces, este 5m
va a ser una constante. Y como el 5m va a ser una constante, pues ya saben que la constante se puede sacar. Y dentro únicamente va a quedar la y cuadrada. Y con eso pues ya es fácil resolver, ¿no? Ya saben que su variable va a ser y, ya saben que su exponente va a ser 2. No veo tan necesario que hagan este pequeño paso, pero si gustan hacerlo no hay ningún problema. Entonces, como ya vieron que tienen una variable a un exponente, pues aplican la fórmula para una variable a un exponente. ¿Qué decía esta fórmula? Pues simplemente que era la variable le sumas 1 a la potencia y lo divides entre la misma potencia más 1. El 5m está fuera de la integral, así que no pasa nada. Recuerden, esas constantes multiplicando solo se sacan y no pasa nada. Y si se fijan, al final ya les pone el intervalo de 2 a 4. Cuando se define, normalmente al final en la parte derecha se coloca nuevamente el intervalo. ¿Esto para qué? Pues para que no se nos olvide cuál es el intervalo que se va a utilizar para después sustituir. Aquí pues ya solamente le suman el 1 y listo. Y una vez que ya está todo reducido, todo ya resuelto, pues simplemente de nueva cuenta es aplicar nuestro teorema fundamental del cálculo o aplicar la integral definida, que de nuevo es la función que ya habíamos calculado en la integral, pero sustituyendo el valor superior, que es b, recuerden que b es el superior, menos la misma función, pero sustituyendo el valor de a. Por tanto, la función que ya vimos es 5m a la 4 a la 3, ya que era el intervalo superior, menos la misma función, pero ahora evaluada o sustituida con el 2. Y listo, con eso solamente hay que hacer operaciones. El 4 a la 3 da 64, el 2 a la 3 da 8. Aquí si se fijan, pues tenemos un factor común. ¿Qué factor común tenemos? Pues el 5m y el 5m. Ese factor común se factoriza y pues dentro de la factorización queda lo demás, ¿no? 64 tercios menos 8 tercios. Hacen la resta, les queda 56 tercios y pues al final hacen la multiplicación por el 5. Ya saben que aquí se le agrega el entre 1, entonces queda 5 por 56 y el 1 por 3. Y esto nos da 280 arriba y 3 abajo. Y el m pues se queda sola, porque a fin de cuentas es una constante que no tiene un valor definido y pues simplemente se queda así como una constante multiplicando. Y listo. Entonces, este tema no es tan complicado como parece, es bastante sencillo, pero igual necesita un poco de práctica. Entonces, hay que ir checando las tareas que les voy a ir dejando y si tienen alguna duda hay que preguntarlas por favor. Entonces esto sería todo por esta ocasión, nos veríamos en el siguiente video.